Reynolds humilla a Blake Lively en televisión nacional. Además, sacan unas declaraciones falsas hechas en el set para tratar de engañar nuevamente al público en el caso de Justin Baldoni. Y sacan trapitos al sol de Ari Emanuel luego de que apoyara a Blake Lively y Ryan Reynolds. Todo esto y más en un episodio más de Spotlight Extra. Yo soy Man Cuevas, me da mucho gusto saludarlos. Y pues efectivamente aquí seguimos la historia que sigue dando y dando, el caso de Blake Lively y Justin Baldoni. Y en esta ocasión pues tuvieron su primera aparición pública Ryan Reynolds y Blake Lively en el 50 aniversario de Saturday Night Live. Como si no hubiera pasado nada, el Hollywood Elite pasan la alfombra roja y pues tratan de pretender que la vida sigue normal como si nada estuviera sucediendo. Y bueno, eso hubiera sido todavía un poquito comprensible, pero dentro del episodio hay una escena en donde Ryan Reynolds se levanta y cuando le preguntan que cómo está, dice, bien, ¿has escuchado algo? Y la cara de Blake Lively los voltea a ver como con sorpresa. Yo pienso que es actuación, gente dice que se sintió humillada, yo creo que ella sabía perfectamente que esto iba a pasar, pero bueno, burlándose básicamente de toda la situación, tratando de hacerlo chistoso, divertido, cuando ella está acusando a una persona que hasta el momento con la evidencia parece ser inocente de abuso, y pues es apropiado para ellos ir a un programa de televisión y burlarse de esta situación cuando están arruinando la vida de alguien. La verdad es que se me hizo a mí de pésimo gusto, creo que no venía al caso, creo que le quita seriedad a lo que están haciendo nuevamente. Creo que Ryan no ha sabido entender que hay situaciones en las que está bien bromear y hay otras situaciones en donde se está poniendo en tela de juicio la credibilidad de alguien por algo que le ocurrió a tu esposa, de acuerdo a lo que ustedes están quejándose en una demanda. Entonces ir a un programa de televisión y hacer una broma, por más ligera que sea, con tu esposa al lado, es de mal gusto. A mí me parece personalmente de mal gusto. No sé a ustedes qué piensen en los comentarios. Yo creo que no fue una jugada buena. Y lo interesante no fue esta aparición, sino todo lo que pasó antes. Ellos ya sabían que iban a ir a este evento. Ellos saben que tienen hasta el día de hoy para entregar la evidencia. El día de mañana posiblemente tenga que hacer un episodio explicando toda esta evidencia que quieren sacar. Vamos a ver qué es, pero les estaré aquí reportando mañana porque pues es una parte importante de todo este caso que hemos estado siguiendo. Entonces lo que hacen es lanzar unas supuestas quejas de mujeres, 3 específicamente, mujeres que según fueron tratadas inapropiadamente por Justin Baldoni, y unas quejas que metieron a Sony. Ok, entonces mandan estas quejas a TMZ, a The Daily Mail, a diferentes medios de comunicación que publican lo que sea, o sea, sacan muchas cosas, y a veces no les importa. Imagínense que al grado fue que ellos dicen, no vamos a publicar esto, no lo vamos a publicar. Entonces se lo empiezan a dar a TikTokers, a gente pues de internet, y diciendo, pues ellos seguro lo van a publicar. Y sí, muchos TikTokers empiezan a publicar estos documentos, pero cualquier persona con tantito cerebro, no tienen fechas, las fechas están bloqueadas. Es una parte importantísima del caso, y la manera en la que está redactada y escrita son totalmente falsas. Después se hace una investigación hacia Sony diciendo, ok, Sony, ¿tú recibiste estas quejas? Sony dice, no, yo nunca recibí ninguna quejas. Entonces, todo esto parece una fabricación para tratar de cambiar la opinión pública antes de que Ryan y Blake vayan a este evento en la alfombra roja de Saturday Night Live, como a lo mejor como para que no les toque tan fuerte, ¿no? Es evidente que no tienen muchas cosas. Entonces, como saben que no tienen, pues están tratando de cambiar la opinión pública como para salvarse el pellejo tantito. A ver, como les dije antes, chicle y pega. Entonces, pues bueno, los cachan nuevamente, nos tratan de ver la cara de tontos a la gente, creen que vamos a caer por lo que sea. Bueno, no se están haciendo ningunos favores. Esta campaña de la gente que los está moviendo relaciones públicas, no sé si vengan de él directamente o de ella o de la compañía que los están manejando, una tras otra no han sabido hacerlo, no entienden que lo que está buscando la gente es verdad, es veracidad, pero quizás como no la tienen, pues tienen que buscar maneras más turbias de hacer las cosas.
No tengo problema con que vayan a un evento, supongo que la vida tiene que seguir y este caso va a tomar mucho tiempo. Lo que no me parece bien es que se burlen de esta situación cuando están realmente arruinando la vida de una persona. Sabemos ya que Justin Baldoni perdió 3 proyectos y ahorita en Hollywood no lo quieren contratar porque independientemente de que si es inocente o no es inocente, cualquier cosa pasa y nadie quiere tener en su equipo o en su película a una persona que está en una batalla legal que podría en algún punto afectar pues la película. Digo, aquí está el ejemplo de Anna Kendrick, ¿no? Que ahorita está sufriendo por toda esta situación porque obviamente tiene miedo de salir con Blake Lively y que todas las preguntas sean dirigidas a eso. Y hablando de dirigir preguntas, en la BBC se hace una entrevista también a medios de comunicación respecto a la premiere de It Ends With Us en Londres y se les dice que las tácticas de la empresa que se le hizo a los medios de comunicación antes de entrevistar a Blake Lively fueron que tenían prohibido preguntarle acerca de Justin Baldoni y que no podían tocar ningún tema serio, que querían que todo fuera light and fun, ligero y divertido, preguntas superficiales cuando están en una película que habla de una relación tóxica y de abuso, ¿ok? Entonces que ella no iba a contestar, que todo lo querían ligero, bonito y lindo. Esto se los hacen ya que estaban los medios de comunicación ahí y están diciendo nuevamente que estaban tratando de proteger. Los medios de comunicación creyeron que fue muy confuso eso y salieron ahora en una entrevista en la BBC hablando de este caso en específico, lo cual es interesante porque también deja entrever nuevamente que todo esto ya tiene un tiempo de planeación y ya estaban las cosas muy mal desde entonces. Y bueno, Ari Emanuel también está envuelto en el ojo del huracán porque yo creo que sin saber se está arrepintiendo de lo que dijo en el podcast porque salió a defender a Blake y a Ryan diciendo que eran buenas personas y que él personalmente corrió a Justin Bologna o como se llame, así dijo él, que él personalmente lo corrió por lo que había pasado. Entonces pues el internet no perdona. Y obviamente es lo que les digo, si vas a tener una opinión en este caso y eres una figura pública, o bueno, pública, porque la verdad yo ni sabía quién era hasta que pasó esto, ¿no? Tienes que tener de nuevo bases, la información, estar informado, o se vale decir, ¿sabes qué? Prefiero no comentar y esperar a ver la evidencia o qué pasa para darte una respuesta. Pero no, él salió con todo y pues el internet no perdona, el internet se le fue encima y empezaron a investigar y sacaron cosas. Por ejemplo, él representa a Didi, o su empresa representa a Didi. Didi estuvo en su boda y bueno, pues empiezan a sacar que hizo comentarios este individuo despectivos a ciertos sectores de la población, que ha tenido comportamientos con él y en su empresa que no han sido adecuados. Entonces empiezan a investigarlo y a sacar trapitos al sol diciendo, pues tampoco es un santo. La verdad yo desconozco quién es, sé que es un agente poderoso en Hollywood y pues yo creo que sí es un agente poderoso en Hollywood. Obviamente sabe perfectamente cómo se maneja esa industria. Entonces ahora tiene todos los medios enfocados en él de repente por hacer un comentario sin estar bien informado y por correr a alguien nuevamente sin hacer una investigación y nada más irse por lo que sea. O sea, quisiera yo haber visto que hiciera lo mismo con Didi, ¿no? Cuando pasó lo de Didi, que es mucho más serio y hay mucha más evidencia y son muchísimos casos de cosas repetidas, ¿no? Que comportamientos que se repiten una y otra y otra y otra vez. En este caso, Justin Baldoni es una persona. Diciendo este caso, nadie más hasta el momento ha salido diciendo que es lo mismo. Ustedes hacen las matemáticas. Y bueno, pues mañana estaré reportando lo que entregue el equipo de Blake Lively. Vamos a ver qué es lo que dicen, qué es lo que pasa. Estoy abierto a escuchar, aunque nuevamente hasta este momento pues no me han convencido, la verdad, creo que a ninguno de ustedes. Y los invito a que se suscriban. ¿Ustedes qué piensan de toda esta situación? Me encanta leer sus comentarios y nos estaremos viendo en la próxima emisión. Pero si les gusta el contenido de Spotlight, también chequen los videos que están apareciendo en pantalla. Yo soy Man Cuevas. Bye.